Listo, ahí yo veo tu presentación, pero no te estoy escuchando. ¿Nos confirman los demás si lo escuchan? Estoy revisando, no sé si tengo el audio bien. Ahí te escucho, veo la presentación, pero pequeñita. Sí, bueno, vale. Listo, bueno. Bueno, tengan todos muy buenas tardes de antemano. Pues agradecerles, ¿no? Que la disposición de estar aquí, de tomarse esta horita que vamos a tener para acompañarnos y para hablar un poco y dialogar un poco de pronto más de cerca con ustedes, ¿no? Porque pues resulta que si nos ponemos a ver en medio de todo una hora de tiempo, pues no es tanto, y más para un tema como el que vamos a ver, ¿no? ¿Qué vamos a ver? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, quiero aclararles que la intención de hoy, más allá de dar digamos, una charla magistral, más allá de exponerles un conocimiento demasiado científico, demasiado técnico, pues vendría siendo más como una conversación, ¿no? Como algo de un tipo de hipótesis, como un tipo de pronto de experiencia, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, ahí ya están viendo mi presentación, ¿cierto? Lo que voy a hacer a continuación, entonces, es contarles un poco quién soy yo. Mi nombre es Norman Felipe Sarmiento Salcedo. Yo soy profesional en ciencia de la información y la documentación, es decir, bibliotecólogo, perdón, y archivista. Soy especialista en gerencia y gestión cultural. Y bueno, profesionalmente me he venido desarrollando en bibliotecas académicas, bibliotecas universitarias. Actualmente pues trabajo, digamos, en una entidad pública más enfocado hacia lo que es la gestión documental y la gestión cultural, pero pues sigo aquí, digamos, muy conectado con la academia y pues agradecerle como siempre al sistema de bibliotecas del SENA por tenerme en cuenta para estos espacios que para mí pues son bastante gratificantes, importantes y renovadores. ¿Por qué? Porque cada espacio de estos me requiere a mí un ejercicio de renovación de conocimiento, de actualización. Entonces, ese tipo de ejercicios, pues ustedes saben que eso no se detiene y eso es de toda la vida. Entonces, para mí también es muy importante esos espacios, no solo porque yo venga aquí a exponer algunas ideas, sino también por poder hablar con ustedes. La intención es que esta hora que se va a pasar volando seguramente, yo los pueda escuchar y pueda generarse, digamos, un intercambio de conocimientos, pues de manera horizontal, ¿no? Y no vertical. Entonces, bueno, ese soy yo. Más adelantico les daré por si quieren hacerlo, mi enlace a LinkedIn, por si quieren seguirme, para que estemos en contacto, pues más que seguirme, para que estemos en contacto y pues podernos ir de pronto charlando o actualizando desde esta red social. Bueno, entremos en materia. Yo aquí voy a estar y les aviso con anterioridad. Esta hora quiero que pase rápido de acuerdo a nuestra conversación. O sea, no es que quiera que pase rápido, sino que quiero darle dinamismo de acuerdo a lo que conservemos, conversemos todos. Es decir, voy a estarles preguntando constantemente cosas para que me den su punto de vista. Ustedes saben que el tema de inteligencia artificial es un tema aún en construcción, es un tema aún, digamos, novedoso, es un tema nuevo para algunos, tal vez ya no tanto, para otros más, pero es algo que todavía se sigue indagando y que todavía tiene más dudas que respuestas. Entonces, la idea también es conocer un poco la percepción de ustedes y lo que ustedes saben y conocen frente a los temas que vamos a tratar, ¿vale?
Entonces, bueno, arranquemos para aprovechar el tiempo. Voy a quitar mi cámara para que de pronto no vaya a tener un problema con el internet. Y ya nos vamos directamente a la presentación, ¿vale? Entonces, estábamos hablando de nuevas rutas para el conocimiento, teniendo en cuenta, pues, formas de acceso a la información. Entonces, la idea es ver un poco y hacer una síntesis un poco de qué se trata esto de información, qué diferencia hay con conocimiento, ¿cierto? Entonces, pues básicamente vamos a tener digamos, este camino, esta ruta, que puede que no esté tan ordenada o sí, de acuerdo a cómo vayamos avanzando y a la dinámica, pero pues es, digamos, un punto orientador, ¿no? Para que lo tengamos ahí presente. Entonces vamos a hablar pues vamos a tener una presentación que ya la hicimos, que es un saludo. Nos vamos a ir a una duda que tengo personal frente a ustedes, que quiero que ustedes me ayuden a contestarla. Vamos a ver sobre información, vamos a hablar de la inteligencia artificial, cómo no reflexionar sobre los problemas. Vamos a ver un casito por ahí muy interesante que hay del MIT que se está volviendo viral. Un caso es más como un estudio, ¿sí? En este momento me refiero más a un estudio del MIT. Y vamos a ver algunas herramientas, algunas conclusiones y cerramos. Estamos cerrando hacia las 5 de la tarde ya. Ya podemos ir cerrando este momento, ¿vale? Y a la práctica, porque la idea es que todos nos llevemos algunas ideas y algunos temas que podamos aplicar en nuestra cotidianidad. Bien, entonces, voy a arrancar con una duda y aquí quiero que ya todos como que de pronto nos desprendamos un poquito del miedo y de la pereza de pronto a hablar y a veces en este contexto de la virtualidad es más complejo, pero entonces quisiera que de pronto me ayudaran a responder dos preguntitas que vamos a ver que son vitales para poder acceder en esta sesión. Entonces yo quisiera saber quién me ayuda pues porque vamos a hablar de inteligencia artificial y acceso a la información, de nuevas rutas del conocimiento, pero entonces, ¿quién me ayuda de pronto para definir así lo que sepan, sin necesidad de irse a buscar qué es la información, qué podríamos ver como información? ¿Quién me ayuda con esa respuesta de pronto? ¿Quién se anima? Sin, Hola, sin timidez, por favor. es un conjunto de datos organizados para comunicar X o Y información. Información, un conjunto de datos organizados. Gracias, Stephanie. ¿Quién más? ¿Alguien más que se anime? De pronto, sin preguntarme ni nada, pueden ir abriendo el micrófono, tranquilos, que yo a veces por estar mirando de pronto la presentación, no veo quién me escribe o de pronto si levantan la mano, listo. Igual nos saluda a Luz Ángela de Cúcuta, norte de Santander, estamos un poco cerca, Luz Ángela, yo estoy en este momento desde Bucaramanga. Bueno, ¿quién más nos ayuda con otro conceptico sobre qué sería la información? O sea, ¿qué vamos a ver cuando hablamos de información? O sea, ¿qué entendemos por eso? De entrada, o sea, váyanse a su cotidianidad, a su día a día. ¿Sí? ¿Cómo obtienen información? Ya veremos más adelante. Por ahora, ¿qué es la información para ustedes? La información, profe, muy buenas tardes. Buenas tardes. La información es un conjunto de documentos o de información guardada. Un conjunto, listo. Es como un conjunto orientador, tal vez, o un conjunto, digamos, sí, como decíamos hace un momento, Stephanie nos mencionaba que era un conjunto de datos. Puede ser, sí, listo. Ahora, bueno, esta segunda pregunta va relacionada para que la quiera contestar entonces. Pero entonces, información es igual que conocimiento. ¿Información y conocimiento vendrían siendo lo mismo o ustedes piensan que es diferente?
Con confianza no hay ninguna respuesta errada en este momento. Lo que queremos es conocer y acumular conocimiento o información. Depende de cómo Bueno, ustedes nos vayan a responder. hola, el conocimiento es como, hace referencia como algo que tú, pues, recibes. O sea, Sí, en estos momentos estamos recibiendo un conocimiento por parte tuya. Y también nos estás asignando o nos estás compartiendo una información. O sea, eso es lo que yo entiendo. perfecto. Por ahí va la cosa. De pronto ahorita miramos que lo que nos dice Stephanie, que a veces requiere un ejercicio complejo, digamos, de conceptualización, ¿no? Pero lo que nos está diciendo Stephanie va por muy buen camino, y ya vamos a ver, porque alguien más que nos diga si información es igual a conocimiento o son diferentes. Buenas tardes. Buenas tardes, Alison. Bueno, profesor, pues para mí sería como algo similar, ya que pues por medio de una información es que uno adquiere el conocimiento de un tema en específico. Sí, gracias. Bueno, lo que nos dice Alison ya ha creado una nueva, digamos, relación que es necesaria para saber eso. Entonces, avancemos un poquito. ¿Es igual información que conocimiento? No, no es igual, pero sí está relacionado. ¿Por qué? Porque podemos ver, si lo organizamos, digamos, de acuerdo a lo que vamos recibiendo, podemos ver dato, información y conocimiento. ¿Listo? Entonces, un dato sería como un número, por ejemplo, pónganle ustedes un número, ¿sí? Entonces, los datos son hechos crudos sin procesar, como cifras o números, ahí dice. Pero entonces, ¿un dato es información? No necesariamente. ¿Por qué? Porque la información pasa a ser información cuando tomamos estos datos y los organizamos dentro de un contexto y generan un significado, ¿cierto? Esos serían los datos que se convierten en información. Entonces, por ejemplo, yo les entrego a ustedes una tabla de Excel con unos datos que vendrían siendo, digamos, demográficos, ¿sí? La cantidad de personas que habitan por ciudades en Colombia. Ahí yo ya organicé unos datos y los convertí en información al organizarlos y darles un contexto que es, digamos, lo demográfico por ciudades, no sé, la cantidad de habitantes por ciudad. Ahí yo tendría una información, pero ¿es suficiente eso para que sea conocimiento? Aún no. Lo que hacemos es que esta información que ya trajo los datos, los organizó y los contextualizó, la convertimos en conocimiento cuando llevamos la información a una aplicación práctica, ¿sí? Es decir, lo llevamos a la resolución de un problema, lo llevamos al planteamiento de una hipótesis, ¿sí? Pero eso requiere también otros elementos, no es suficiente. ¿Por qué? Porque digamos que aplica un poquito aquí, no totalmente, en esto lo que estamos diciendo, pero sí un poquito el método científico, y es que es, digamos, el conocimiento es la aplicación práctica de la información, pero combinando experiencia, combinando análisis y combinando la toma de decisiones para la resolución de problemas. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? El conocimiento es toda esa información que obtenemos y la trasladamos a la resolución de un problema para tomar una decisión. Y eso es transformativo. Eso genera un cambio. Eso genera un impacto. Entonces, ese es el conocimiento. Entonces, ¿cómo veíamos si están relacionados? Y el uno, digamos, depende del otro, pero independientemente, solo la información no es conocimiento. Tenemos que darle una aplicabilidad. Entonces, esa es como una de las grandes diferencias. Por eso, en nuestro título de esta sesión, hablábamos sobre nuevas rutas hacia el conocimiento en la IA para la búsqueda de información, que estamos entonces intuyendo de este título, que hay unas fuentes diferentes de información, ¿cierto? Pero que aún ahí no hemos llegado al conocimiento. Entonces ya seguimos aquí avanzando en esta sesión de hoy, pero ahora definiendo, bueno, fuentes de información, ¿eso qué es?
O sea, la información no es solo una, la información no está en una sola parte, la información no es, digamos, un libro solamente, hay más tipos de información. Bueno, tipos de información puede haber, como hay tipos de fuentes de información. Entonces, yo aquí les defino algo, digamos, de manera muy sencilla y que seguramente ustedes que están dentro de la academia, que vienen de una institución de enseñanza, ya lo conocen, pero vale la pena recordarlo, porque estas fuentes de información, a pesar de los cambios, de las modificaciones, digamos, esta forma de ver las fuentes de información sigue conservándose y se sigue aplicando, digamos, de manera estricta en algunos contextos. Otros son más tranquilos para esto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando ustedes están escribiendo un trabajo académico y les piden fuentes de información científicas, entonces ahí ya se restringe un poco. Pero, por ejemplo, si lo que yo tengo es un blog, ¿sí? A mí me gusta hablar sobre temas de ciencia, pues podría, digamos, tomar otros tipos de información, porque yo lo que hago es divulgación, yo no hago, digamos, artículos científicos, entonces podría tomar páginas web, podría así, digamos, otros tipos de información más tranquilas. Pero bueno, en la clasificación que aquí les traigo, podemos hablar, uno, del nivel de elaboración, que son las fuentes primarias, las fuentes secundarias y las fuentes terciarias. ¿Alguien recuerda por qué una fuente, por ejemplo, es primaria o secundaria o terciaria? Más o menos recuerdan esa partecita. No, nadie se acuerda qué es una fuente primaria. Esto, pues, obviamente no es que tengan que saberlo obligatoriamente, es un tema muy conceptual. Bueno, entonces, ya vamos a entrar a más detalle con una de estas. Sin embargo, las fuentes primarias es donde se encuentra esa información, ¿sí? Esos datos, esa información o esos datos que son originales, ¿sí? Que no han sido interpretados, que fue como originalmente se publicó, por ejemplo, un libro. Esa sería una fuente primaria, ¿sí? O una entrevista, por ejemplo, podría ser una fuente primaria, porque está hablando tal persona, ¿sí? Esa es como cuando yo voy a acceder a la información original, por decirlo así, ¿sí? Las secundarias pues ya analizan o interpretan las fuentes primarias y las terciarias generalmente pues lo que hacen es compilar estas dos, compilar fuentes primarias y secundarias. Entonces, por ejemplo, yo me voy a leer un libro que me está citando, o sea, que está haciendo un análisis de un libro que hace un análisis a una entrevista. Eso vendría siendo como una fuente terciaria, porque este señor o sea, originalmente está haciendo un análisis de alguien que analizó una entrevista. Entonces, a eso va más o menos, sí. ¿Eso por qué lo traigo a colación? Por un ejercicio que ya vamos a hacer en un momentico. ¿Listo? Entonces, la procedencia, pues pueden ser institucionales, es decir, no sé, alguna organización, sí, pues, no sé, un organismo, una empresa, sí, son institucionales. Personales, pues las que las hacen a nombre propio. Oficiales, pues ya serían gubernamentales, por ejemplo. Y pues yo digo aquí no personales, refiriéndome pues de pronto a fuentes que tomo ajenas a mi autoría, pero que no son ni oficiales ni institucionales, ¿sí? Y finalmente, esto que yo les estoy mencionando acá lo podríamos debatir un poco, ¿listo? Esto puede tener su debate. Ya van a entender un poco por qué las traje de esta manera. Pero, por ejemplo, área de conocimiento. Como mi compañera Andrea, que está acá y que también es colega, pues uno de entrada, por área de conocimiento, pues se va a una materia, ¿no? A la biología, a la física, religión, bueno, eso dentro del mundo bibliotecario. En este caso, lo he organizado un poco de esta manera, que son las científicas porque aplican un método científico para su publicación, son técnicas porque pues, son unas guías muy prácticas para algo, por decir, la guía técnica para la aplicación de norma APA, ¿sí? Humanísticas que tienen que ver con artes, con cultura, y jurídicas porque tienen que ver con normatividad o leyes,
O también podrían haber multidisciplinarias que mezclan varias de estas. Entonces son tipos diferentes fuentes de información. Un tip acá para la investigación y que seguramente ya les han dicho desde el sistema de bibliotecas del SENA, siempre tengan muy claro antes de arrancar cualquier investigación de cualquier tipo, qué fuentes de información van a usar, ¿sí? Para ustedes saber a dónde dirigirse a hacer las búsquedas de información. Pero hoy ese tema no nos atañe. Entonces, continuemos. Bueno, estaba la multidisciplinaria. Ahora, bien, otra preguntita que les quería hacer. ¿Qué fuentes de información conocen? O sea, ¿ustedes a dónde se van a consultar a buscar información cuando están como haciendo algún trabajo, alguna investigación, o hasta para lo más práctico, cuando yo quiero saber algo sobre un trámite con el Estado, por ejemplo? No sé, qué fuentes de información conocen ustedes? Cuéntenme alguien. Esto lo hago más por saber cuál sería la práctica de ustedes. Les dejaron un trabajo o necesitan información sobre algo. ¿Qué hacen? ¿Hacia dónde van? ¿Dónde buscan? ¿Quién me cuenta? Luz Ángela dice que a las páginas de las empresas. Juan Manuel dice que, un segundo, está cargando, dice que Wikipedia o Google son las principales fuentes de Juan Manuel. A mí Wikipedia me parece hay un debate interesante sobre Wikipedia, ¿no? Ya que ustedes lo mencionan en la academia. Algunos pros y algunos contras. A mí me parece como ejercicio me parece supremamente interesante la construcción del conocimiento colaborativo desde Wikipedia. Como fuente de información para un trabajo científico, de pronto se queda un poquito corto, digamos por el método que se utiliza en las revistas científicas frente a lo que se usa en Wikipedia. Sin embargo, Wikipedia cada vez se vuelve más riguroso frente a lo que publican, digamos, los wikipedistas, que son los que colaboran. Entonces, me parece un ejercicio interesantísimo. ¿Alguien más? Listo. Bueno, gracias Luz, gracias Juan. Bien, entonces, ya sabemos que hay diferentes fuentes de información, ¿cierto? Ahora seguiremos hablando de conocimiento, ya entendiendo que son diferentes, que se relacionan y se complementan, pero son diferentes. Entonces, nuevas rutas para la información. La información cada vez que se van modificando, digamos, los aparatos tecnológicos, la información toma nuevas rutas para su difusión. Pasó, por ejemplo, con la imprenta de Gutenberg. Una cosa era como se movía anteriormente, digamos, la escritura, y otra cosa lo que empezó a suceder después de la imprenta. ¿Por qué? Porque pues anteriormente a la imprenta lo más común era tener escribanos dentro de los monasterios generalmente, que escribían precisamente para un público muy pequeño por dos cosas, porque, bueno, por varias cosas, en realidad, pero se me vienen aquí a la cabeza tres, tal vez. Uno, la dificultad del proceso, porque era un tema bastante, digamos, complejo de escribir esto. Dos, el acceso privilegiado, porque pocos sabían leer. Y tres, pues la manera de difundir un pergamino, pues era mucho más complejo de que se copiara y que se pasara de mano en mano un documento de esos. Entonces, la imprenta rompió con esto porque ya la información empezó a aparecer en lo que ahora serían los libros y empezó a facilitarse el acceso y la difusión. Eso pasó también cuando llegaron los computadores, eso pasó también cuando se creó Wikipedia y ya no la encarta en CD, eso pasó también cuando empezaron con los correos electrónicos, las redes sociales. Entonces la información, que a veces parece como más compleja, es tan cotidiana que mucha gente se informa viendo TikTok, por ejemplo. Mucha gente se informa viendo Facebook. ¿Sí? Mucho de lo que era televisión por cable, no sé cuántos de acá ahora tengan televisión por cable y la utilicen. Elmer nos decía que Google y ChatGPT
Elmer dio ahí en algo que vamos para allá, que es ChatGPT. Entonces, la información busca nuevas formas por medio de la evolución tecnológica. No es una problemática nueva, es una problemática antigua y que ha traído sus pros y sus contras de acuerdo a la tecnología que estemos utilizando. Entonces, existen nuevas rutas para la información y la inteligencia artificial es una de ellas. Hay diferentes tipos de inteligencia artificial, recuerden. Hoy no vamos a profundizar mucho por el tiempo en todo el aspecto técnico de inteligencia artificial y que adicional encuentran ustedes diversos videos en internet hablando sobre este tema. Y pues yo tampoco soy un ingeniero de software, soy más un entusiasta de la tecnología, digámoslo así, y por esto lo que quise hoy fue traer algunas breves reflexiones y un pequeño ejercicio. Pero entonces podemos hablar que la inteligencia artificial se ha convertido gracias a la inteligencia, a los lenguajes de inteligencia artificial, digamos, a los modelos de lenguaje de inteligencia artificial generativos como una nueva interfaz para la búsqueda de información. Es decir, ya mucha gente que antes buscaba en Wikipedia, que antes buscaba en Google por medio de palabras, que antes se iba a las bases de datos, no tanto, y lo sabemos y espero que lo sigan haciendo y lo sigan fortaleciendo, porque las bases de datos académicas, esas que tenemos desde las bibliotecas para el servicio de ustedes, son muy robustas, tienen mucha cantidad de información y de información que podría no encontrarse, incluida dentro de algunas inteligencias artificiales generativas como ChatGPT, por ejemplo, y aparte están creando herramientas con inteligencia artificial dentro de sus bases de datos. Entonces, no perdamos la práctica científica, ¿listo? Pero es innegable también que la inteligencia artificial empieza a verse como una interfaz o como un mediador de búsqueda de información que generan nuevas dinámicas y nuevas posibilidades, y posibilidades tan buenas de ahorro de tiempo, de síntesis, ¿sí? de análisis, posibilidades tan buenas que a veces es complejo no utilizarlas, a veces es complejo no acudir a ellas así uno quisiera. Esto obviamente trae unas problemáticas y unos beneficios, eso es como todo. Listo. Ahora, Elmer ya me adelantó un poquito, pero yo quisiera preguntarles qué herramientas de inteligencia artificial han usado. En lo cotidiano, en la academia, en lo que ustedes quieran mostrarme, pero que me recuerden un poco. Yo quiero saber un poco si ustedes usan inteligencia artificial y cómo la usan. Es sobre todo para eso, para yo indagar también. De pronto empiezo aquí a conocer herramientas que no conocía de antes. ¿Quién me cuenta? Buenas tardes, ChatGPT y Copilot. Buenas, ¿cómo está, Oscar? ¿Cuál me dijo? Mm, Perdón, no escuché. ChatGPT. ChatGPT y el Copilot. Ah, listo. Sí. Listo, ahí tenemos, digamos, ahí tenemos dos modelos, podríamos llamarlos. Dos modelos de lenguaje, digamos, natural, de inteligencia artificial generativa. Espero dar un concepto correcto sobre este tipo de herramientas. Es decir, ¿qué estoy diciendo aquí? ChatGPT y Copilot son dos herramientas que funcionan como una conversación, ¿cierto? Y que lo que hacen es buscar u ofrecer respuestas a las dudas o en este caso, a los prompts que nosotros le ingresamos, ¿cierto? ¿Saben qué es un prompt? ¿Han escuchado esa partecita? Sí, señor. ¿Sí? Felipe, yo lo veo el prompt como, siempre lo he dicho, como una estrategia de búsqueda, ¿sí? Como armar una ecuación, más bien, una ecuación de búsqueda, que sería
Para mí, Eh, entendible de esa manera. Listo, sí. Entonces, en Luz Ángela nos dice que ha utilizado ChatGPT, que ha utilizado Copilot y Gemini, pero que no ha usado realmente, sino que entra y consulta seguramente algo y sale y que no sabe hacer un prompt. Germán nos dice que un prompt es una instrucción y Luz Ángela dice que se siente analfabeta en inteligencia artificial. No, para nada, Luz. Eso la inteligencia artificial, yo creo que hasta los mismos creadores y desarrolladores son en cierta forma analfabetas. Es algo muy reciente y que tiene todavía mucho universo por explorar. Y aparte de eso, pues no, para eso estamos aquí, para aprender de manera colaborativa. Entonces, bien. Bueno, sí, efectivamente es una instrucción y como nos dice Andrea, es como una ecuación de búsqueda. Entonces, si ustedes se van a Internet, ustedes ya pueden buscar prompts. Entonces, ustedes quieren, no sé, cómo construir una tabla en Excel en ChatGPT, prompt. Y les dicen, les van dando prompts. Y hay gente especializada en eso. Esa es una de las nuevas funciones que generó este tipo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay gente que se especializa en prompts y lo que hace es darnos a nosotros un prompt correcto para lograr ciertas cosas. Es más, en las mismas redes sociales, la gente comparte prompts para fotos, por ejemplo. Entonces se vuelve viral un tipo de foto. No sé si vieron la del muñeco en la caja. Bueno, han habido diferentes tipos de fotos que la gente hace con su imagen y son los prompts que la misma comunidad de redes sociales comparte. Entonces los prompts son oraciones, son como unas oraciones que en resumen se convierten en una instrucción y que sí es equivalente a una ecuación de búsqueda que hacemos normalmente en las bases de datos. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque dependiendo de esa instrucción va a variar todo lo que nos entregue. ¿Listo? Pero bueno, entonces yo quería conocer, fíjense que generalmente la inteligencia artificial que más usamos, el MER dice que también ha utilizado Gemini. Excelente. La inteligencia artificial que más usamos son las generativas, ¿no? Si no es para crear una imagen, de pronto es para crear un texto, de pronto es una inteligencia artificial conversacional. Entonces, ¿por qué generativas? Pues porque va generando unos diálogos y nos entrega unos resultados de acuerdo a lo que se va dialogando, lo que se va diciendo. Es lo que se llama lenguaje natural, ¿no? Modelos de lenguaje natural. ¿Por qué lenguaje natural? Porque la idea es que la inteligencia artificial ha aprendido de acuerdo a nuestro lenguaje y puede mantener una conversación y nos entiende de acuerdo a cómo nosotros nos expresamos, así sea de manera muy poco rara, entiende y nos entrega respuestas o simplemente nos dice, uy, qué pena, no entendí muy bien lo que me quisiste decir, tal vez estás planteando esto, pero entonces es una inteligencia que va aprendiendo, que crea unas relaciones, que crea una síntesis, pues nos puede entregar unos resultados, ¿no? Entonces, bueno, sí, aquí, si bien no todos han sido como muy usuarios, pero sí tenemos ya, a diferencia de lo que pasaba algunos meses atrás, con muchos de nosotros, conmigo mismo, que no conocíamos ni siquiera qué era eso de la inteligencia artificial. Entonces, claramente se ha ido cotidianizando y eso sigue avanzando y es hacia allá es que vamos. Bueno, continuemos para que alcancemos. Entonces, ahora, ¿qué vendría siendo una inteligencia artificial como ChatGPT? ¿Qué tipo de fuente de información vendría siendo ChatGPT? Vámonos primero a ver, ¿quién da más por nivel de elaboración? ¿Ustedes creen que ChatGPT es una fuente primaria? Recuerden lo que dijimos ahorita, ¿no? Si algo se los voy a recordar, esto es un ejercicio para apropiación del conocimiento. Una fuente primaria, recordemos, básicamente es la información original, ¿sí? Sin que haya una interpretación. Es decir, un documento oficial de una alcaldía expidió un decreto. Ahí está el decreto, lo expidió la alcaldía. Eso es una fuente primaria. Una fuente secundaria es una persona que llegó, leyó el decreto y lo interpretó. Y dijo, esto corresponde a esto, el problema de este decreto es esto, los beneficios son estos. Y la fuente terciaria vendría siendo una persona que recopila tanto informaciones primarias y terciarias, pero que las compila, ¿sí? Entonces, eso vendría siendo, por ejemplo, un catálogo o una bibliografía.
eso puede ser, eso es una fuente terciaria, porque lo que hace es compilar, ¿sí? No está haciendo un análisis ni una interpretación, sino que compila. ¿Y compila qué tipos de fuentes? Pues primarias y secundarias, pues para hacer un índice. Por ejemplo, yo quiero hacer un índice sobre el conocimiento de inteligencia artificial en el SENA y ofrezco las obras que encontré sobre eso. Entonces, ¿ustedes creerían que ChatGPT qué es? ¿Una fuente primaria, secundaria o terciaria? ¿Quién da más? Profe, yo creo que es una fuente terciaria, porque lo que hace es ¿Terciaria? como recopilar la información de otras bases de datos. Pienso yo, no sé, profe. Gracias, Elmer. Stephanie también nos apoya y Luz Ángela nos apoya la idea de que es una fuente terciaria. Listo, ya les doy la respuesta. De procedencia, entonces aquí, ¿qué es? Perdón, una fuente terciaria. Vamos a ponerlo aquí de una vez para hacer el ejercicio, antes de que se nos acabe el tiempo. Entonces, ChatGPT, a ver. Bueno, yo voy anotando aquí por mi lado, ¿listo? Entonces, ChatGPT viene siendo una fuente terciaria. De procedencia, es institucional, personal, oficial o no personal. No personal, recuerden que puede ser algo que yo tomé, que es publicado por una persona diferente a mí, pero una persona. Sí, no es ni una institución, no es ni un gobierno, no es una persona en su nombre, sino que puede ser, no sé, una empresa en una web que publicó ese tema, ¿sí? Pero bueno, esto en lo personal puede generar debates. Yo ya les voy a decir por qué esto está un poco debatible, ¿listo? Pero por ahora, entonces de estas tres, ¿cuál creen que sería ChatGPT? ¿Institucional, personal u oficial? Para mí sería de las tres porque digamos que uno busca un tema en específico en Gemini, en este caso, y arriba te van apareciendo los símbolos de donde está haciendo como el resumen de toda la información. A veces salen hasta 10 logos. Ok, o sea, podría ser cualquiera de las tres porque nos rescata diversa información. Luz Ángela dice que no personal. Ese es un concepto bastante polémico, digámoslo, pero es sencillo en realidad. Listo. Listo. Bueno, avancemos a la última. Estamos entonces entre que puede ser no personal o que puede incluir varias. La procedencia de ChatGPT. Y de área de conocimiento, ustedes dirían que es cuál. Multidisciplinaria es, por ejemplo, lo que nos dicen que tienen varias de estas temáticas, de estas áreas. Eso es multidisciplinaria. O piensan que es científica, o es técnica, o es humanística. De esas áreas, ¿ustedes cuál dirían que es? Luz Ángela nos dice que multidisciplinaria. ¿Alguien más? Puede ser multidisciplinaria. Bueno, miremos. Linda dice que multidisciplinaria. Entonces, pues miremos qué puede ser ChatGPT. ChatGPT en realidad es una fuente que puede ser secundaria o terciaria, cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque así como toma información de otras fuentes para darnos una respuesta, nos podría construir índices también. Entonces, puede ser cualquiera de las dos. ¿Por qué no es una fuente primaria? Pues porque básicamente, y ya lo veremos, la información que toma es de otras fuentes, ¿sí? Entonces está entre estas dos. ¿Cuál es la procedencia de ChatGPT? Institucional. ¿Por qué? Porque si bien ChatGPT es, puede traernos información personal, oficial, no personal, en realidad es una herramienta que pertenece a OpenAI, es la empresa. Entonces, esa empresa lo que hizo fue crear una herramienta que se llama ChatGPT. Entonces, digamos que la procedencia es institucional porque esta herramienta pertenece a una institución.
Claro, pero, o sea, para entenderlo mejor, imagínense un libro que nos entrega un índice de documentos. Pasa algo así, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la procedencia? Pues la procedencia sería el editor del libro, ¿eh? Esa sería la procedencia. Si es, digamos, el Ministerio de Cultura, pues sería una procedencia institucional. Si es una persona la que escribió el libro con el índice de otros libros, pues sería personal. En este caso, el autor, por decirlo así, de la obra, que es la herramienta, es una institución. Y el área de conocimiento de ChatGPT es multidisciplinaria. Entonces, es una herramienta que puede ser secundaria o terciaria, tiene una procedencia institucional y es un área de conocimiento multidisciplinar. Ahora bien, ya sabemos que tenemos entonces una fuente de información importante que es ChatGPT y que nos entrega diferentes, digamos, contenidos. Pero entonces, si nos adentramos bien, recordemos que de información a conocimiento hay unos pequeños pasos. ¿Cuáles son? Primero, el conocimiento tiene que descubrir algo nuevo, antes desconocido, ¿sí? Segundo, el conocimiento tiene que basarse en observación, en investigación, en análisis y en validación. Es decir, yo tengo que validar si lo que estoy diciendo es real o no. Es decir, si pasa o no pasa. Por ejemplo, si yo pongo la mano sobre la llama del fogón, ¿me quemo o no me quemo? Claro, eso ya está validado por la misma experiencia de intuición humana. Yo no tengo que ir a comprobarla, pero más o menos para que entendamos de qué se trata la validación. Por otro lado, también está que no, espérenme, no, esta partecita es que debe verificar datos y validar hipótesis. ¿Sí? Eso hoy un errorcito que ya miro, perdón, eso sí es error mío. Pero entonces, una pregunta. ¿Ustedes creen que entonces ChatGPT crea conocimiento? Teniendo en cuenta todo esto. ¿Qué opinan? ¿Cómo se llama la que? Perdón, no veo el mensaje de Luz Ángela completo. ¿Qué opinan sobre ChatGPT? ¿ChatGPT crea conocimiento? Dicen, no, da información, mas no crea conocimiento. ¿Qué más opinan ustedes? Stephanie dice no, Juan Manuel dice no, creo que no. No crea conocimiento ChatGPT. Es una pregunta interesante que efectivamente podemos decir no. Una herramienta, por lo menos hasta lo que conocemos y sabemos de la inteligencia artificial y más de ChatGPT, esta herramienta no crea conocimiento. Por eso es que le quería hacer el énfasis con ustedes y que charláramos sobre la diferencia entre información y conocimiento, ¿vale? ¿Por qué ChatGPT no crea conocimiento? Porque no investiga ni experimenta, ni observa la realidad. O sea, no hace ninguna de estas tres operaciones por sí misma, porque no tiene conciencia ni tampoco tiene un criterio propio. Claro, aquí vamos a entrar con el tema y los debates sobre la conciencia y la inteligencia artificial. Pero lo que les digo es un debate abierto y esto va para largo. Esto tiene todavía tela de dónde cortar. Por ahora podemos decir no. No tiene conciencia ni criterio propio. Entonces, no puede verificar datos ni validar hipótesis por sí misma. O sea, ChatGPT no puede coger y verificar una hipótesis, unos datos. ¿Por qué? Pues porque no tiene el mundo real aquí para experimentar. ¿Cómo hace para experimentar unos datos si no puede enfrentarse a la realidad? Lo mismo para validar las hipótesis. Y finalmente, en un resumen, ChatGPT no crea conocimiento, pero ayuda a construirlo al facilitar la comprensión, el análisis y la producción de ideas nuevas, ideas, a partir de información ya existente. Pero entonces, si yo produzco una idea nueva, ¿eso ya es conocimiento? No, no es conocimiento porque nos falta
validarlo, nos falta verificarlo, nos falta experimentar en cierto caso, nos falta contrastarlo con la realidad. Ese es el tema con ChatGPT o este tipo de inteligencias artificiales. Ellas tienen unas fuentes de información que básicamente son unos datos y un entrenamiento que se le ha dado por medio de código, pero toman estos datos de acuerdo a esa información ya contenida y lo que hace es que cruza, analiza y entrega, pero no se va a experimentar y a decir, oiga, venga, ¿será que si yo pongo la mano al fuego me quemo? No, porque no, precisamente no hace eso, no experimenta, no observa la realidad, ni verifica datos, ni valida hipótesis. Entonces, si bien nos entrega información, no es suficiente para construir conocimiento. ¿Qué nos queda entonces frente a las problemáticas que puede generar la inteligencia artificial? ¿Cuáles problemáticas? Las que ya sabemos todos. Que nos vamos a volver perezosos, que va a reemplazar el trabajo, que va a tomar digamos, una posición de humano. ¿Qué nos queda frente a estas problemáticas actualmente? Pues lo que yo veo que nos queda es pensamiento crítico, ¿sí? Pensamiento crítico, porque pues si bien las inteligencias artificiales pueden cruzar datos y pueden generar ideas pues nuevas a partir de estos datos, pues hace falta una actividad reflexiva y crítica frente a lo que uno pueda estar obteniendo de esta inteligencia artificial. Esto vendría a ser lo que yo llamaría las nuevas rutas hacia el conocimiento. Hay una nueva ruta que está clara, que es la inteligencia artificial y el uso de la inteligencia artificial para el acceso a la información. Hay un error grandísimo que es utilizar esta nueva herramienta para que me haga mi tesis de grado, para que me haga mi trabajo. Eso es una de las grandes problemáticas. ¿Que me puedo apoyar yo en estas herramientas? Pues claro, y es innegable. O sea, si allá va todo el mundo las va a utilizar, pero que me haga el trabajo total por mí mismo, pues no, porque simplemente no crea conocimiento. Y eso es gravísimo. Y aparte de todo en lo práctico, pues si ustedes se van, ya hay herramientas que identifican si usted hizo el trabajo con inteligencia artificial, el trabajo de la universidad, por ejemplo. ¿Sí? O hay errores de videos de políticos donde en sus lecturas de discurso mencionan cosas que les respondería una inteligencia artificial preguntando sobre ¿es satisfactoria la respuesta o quieres que te amplíe la pregunta? Entonces, eso hay unas problemáticas muy variadas. ¿Cuáles son las nuevas rutas que yo vería hacia el conocimiento? Pues la utilización de la inteligencia artificial, pero a partir de un pensamiento crítico, ¿sí? A partir de nuevas metodologías, a partir de la innovación. Eso es clave, porque la innovación es tomar unos datos y generar un conocimiento que no se había generado antes. Y eso es muy complejo aún para una inteligencia artificial. Puede que siga avanzando, pero para una inteligencia artificial es muy complejo en el sentido de que pueden haber datos que no están dentro de sus conocimientos, digamos, de la inteligencia artificial, pero que yo sí puedo obtener bajo la experimentación o la exploración, y ese datico que yo hallé explorando, por decir, una cuenca del Amazonas que no estaba dentro de las bases de datos, ese datico me llevó a generar innovación y conocimiento científico. Entonces, esta elaboración, esta experimentación es otro elemento que nos puede llevar hacia nuevas rutas hacia el aprendizaje, que no son nuevas, pero que se van a fortalecer con estas problemáticas de la inteligencia artificial. La contrastabilidad es otra de las rutas que creo yo que hay que tomar frente a la inteligencia artificial. Es decir, yo puedo hacer una investigación sobre las respuestas que me dio ChatGPT frente a Gemini en ciertas problemáticas y de analizar esas respuestas, esos datos que me dio, hallar posibles sesgos que tenga cada una de las inteligencias artificiales, porque recuerden que esto igual está creado por seres humanos y bajo un código y con un acceso a cierta información. Entonces, la inteligencia artificial también puede tener sesgos de conocimiento. Adicional a esto, pueden haber nuevas metodologías, porque también recordemos que una de las grandes problemáticas de utilizar la inteligencia artificial como nueva interfaz para acceso a la información es la brecha tecnológica. Hay poblaciones, hay lugares donde no hay acceso a Internet. Entonces hay que buscar nuevas metodologías si se quieren utilizar estas inteligencias artificiales para llevarlas a estos sitios
que no tienen este acceso y que tienen esta brecha. ¿Cómo vamos a llevar entonces la inteligencia artificial y el uso ético de la inteligencia artificial a estas comunidades? Entonces, ¿cómo vamos a enseñar a estas comunidades o a cualquier comunidad, tenga o no tenga acceso hacia la inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a enseñar el uso ético de esta nueva herramienta? Otra opción que nos dice Wired es la intuición. En un artículo que publicó Wired sobre inteligencia artificial, que ya les voy a compartir el enlace aquí por el link para que también lo tengan, el artículo se titula En la era de la inteligencia artificial, el conocimiento es rey. Entonces se los voy a agregar para que lo echen un ojito, para que lo lean, para que lo analicen. Ya se los agregué al chat. Pero entonces hay un tema interesante dentro de una parte interesante dentro de ese artículo. Bueno, hay varias. Echen un ojito. Hay una parte interesante de ese artículo. Espérenme que no sé qué pasó acá. Ya. Que menciona esto. Como una de las salidas a estas problemáticas es la intuición. Dice, esta transformación nos lleva a una paradoja fascinante. Mientras más inteligentes se vuelvan nuestras máquinas, más humano se vuelve nuestro rol. El conocimiento del futuro será híbrido, estructurado por algoritmos, pero guiado por intuición, escalado por la inteligencia artificial, pero dirigido por la curiosidad humana. No perdamos esa capacidad de investigar, del saber, de la curiosidad, ¿sí? Y esa curiosidad, estoy seguro que con todo el conocimiento que nosotros acumulamos, nos va a dar una intuición que sirva como una nueva ruta hacia el conocimiento. Esa es una opción. Otro estudio que les quiero mostrar es un estudio que está popular, se ha vuelto viral, un estudio del MIT sobre inteligencia artificial también. Espérenme, se los voy a enviar acá. Está en inglés, pero le pueden hacer la traducción y está buenísimo, hay diferentes cosas. Entonces, así como a grandes rasgos para contarles, son estudios previos, ¿no? Falta todavía una validación pero son cosas bastante interesantes. Entonces, hicieron un ejercicio con ChatGPT en 3 grupos de estudiantes, ¿cierto? Sobre unas problemáticas y sobre escritura de un ensayo para acceder a una universidad. Lo que les estoy contando es más o menos lo que recuerdo. Entonces, dividieron los grupos y algunos les pidieron que escribieran de entrada su ensayo con ChatGPT, a otros les dijeron que lo escribieran sin ChatGPT, a otros que hicieran algo híbrido, ¿sí? Entonces, una primera validación, porque este estudio todavía tiene que ser validado por otros investigadores, pero esta primera validación arrojó que los estudiantes que utilizaron de entrada ChatGPT, pues tuvieron menos actividad cerebral, ¿sí? En la parte crítica creativa, y que cuando hicieron un ejercicio inverso, es decir, cambiaron los grupos y entonces pasaron a los que hicieron todo con ChatGPT, les dijeron, bueno, escríbanos algo sobre lo que usted escribió. Entonces tenían menor capacidad de recordación de lo que habían escrito con ChatGPT. ¿Por qué? Porque básicamente les hizo el trabajo. Entonces, esto es otra cosa para tener muy en cuenta, basarse en las herramientas totalmente de inteligencia artificial para la producción de contenido, digamos, académico, investigativo o hasta cotidiano, aunque hay cosas cotidianas que es muy práctico, pero entonces lo que hace de pronto es que crea menos recordación, menos aprendizaje y menos pensamiento crítico. Entonces, para que tengamos eso también en cuenta. Y finalmente, también les voy a compartir un enlace, porque pues como les mencionaba, hoy lo que yo quería hacer era más como un acercamiento a una experiencia, digamos, a una hipótesis, a una charla. Pero no quiero tampoco cerrar sin compartirles diferentes herramientas de inteligencia artificial para la investigación académica que les puede servir. ¿Yo qué quiero con esto? Yo no, pues en realidad el tiempo no alcanza y hay muchos contenidos sobre cada una de estas herramientas que ustedes pueden mirar como tutoriales, pero no quería irme hoy sin entregarles una herramienta que les sirva de consulta para empezar a aprender sobre nuevas herramientas y para apoyarse sobre nuevas herramientas para la investigación académica. Entonces ya les voy a enviar este link que es de la Universidad Externado de Colombia, ¿listo? Para que vayan guardando. Listo.
Esperen un segundo. Aquí ya vamos terminando, tranquilos. Entonces ahí les comparto el último enlace para que ustedes le echen un ojito a esa infografía que está buenísima. Y ojalá podamos de pronto vernos más adelante y ya entrar a profundidad sobre estas herramientas. Entonces, pero como mi intención hoy era mostrarles eso, que hay diferentes herramientas, hablar un poco sobre inteligencia artificial y generar pues como un espacio pues de charla y de comprensión de lo que está ocurriendo. Entonces, finalmente yo quiero concluir aquí pues mencionándoles un poco cuál fue, cómo decidí organizar esta experiencia, esta sesión, para que ustedes vean cómo hice este ejercicio y cómo me apoyé yo. Si ustedes se fijan, todos los conceptos que yo di, estos últimos no, pero en general todos los conceptos que yo di fueron generados por ChatGPT, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablé que si la inteligencia artificial genera conocimiento, fue el mismo ChatGPT el que me respondió que no y me dio estas razones, ¿cierto? Cuando yo le dije a ChatGPT qué era el conocimiento, fue el que me dio estas observaciones. Cuando yo le pregunté a ChatGPT sobre los tipos de que ChatGPT, él fue el que me dijo, soy una fuente secundaria o terciaria, institucional y multidisciplinaria. Y así sucesivamente. Todos estos conceptos yo los hice en base a ChatGPT. ¿Cuál fue la diferencia? Que yo no creé esta ruta con ChatGPT. Entonces a eso voy también. Toda esta ruta que avanzamos hoy, todas estas reflexiones sobre las que hablamos hoy, sobre todas estas opiniones que me dieron hoy, este orden de esta estructura, de esta sesión, pues la creé yo pensando en eso precisamente. ¿Cómo puedo yo hacer algo con base en la inteligencia artificial, pero desde lo que yo conozco y desde lo que yo he pensado? Entonces, básicamente, esto es una de las rutas que yo creé, que fue organizar información que ya tenía de ChatGPT. Le pregunté a él en varias formas para darme ideas, qué rutas de formación haría usted para este tema. Me dio varias opciones y lo que hice fue que yo fui analizando poco a poco las rutas y eso mezclado con mis conocimientos previos, pues me llevó a generar este nuevo orden para la sesión. Entonces, esa es la invitación básicamente. Utilicen la herramienta, aprovechenla, pero no pierdan esa capacidad de innovación sobre todo y de investigación, de esa curiosidad por el saber, porque básicamente eso es lo que nos va a llevar a lograr nuevas cosas y que pues basarse netamente sobre una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, váyanse a crear nuevas metodologías, utilicen el pensamiento crítico, innoven, contrasten información que les dé diferentes fuentes de información, o sea, diferentes inteligencias artificiales, contrasten la información que hagan sobre la misma pregunta y exploren y experimenten lo que quieran conocer. Y bueno, esa era la sesión del día de hoy. Espero los enlaces, échenle un ojito a ese artículo, échenle un ojito a esas herramientas que les envié de la Universidad del Externado, que son muy buenas. Explórenlas, utilícenlas y verán que eso también les va a ayudar a facilitar ciertos procesos, por ejemplo, la creación de una infografía. Pero no le dejen el trabajo solamente a la inteligencia artificial, porque eso en últimas es simplemente replicar algo que ya está ahí. Y aquí acudimos pues, a un valor ético y moral que debemos fortalecer y comprender para pues, que esto no quede, digamos, simplemente como una repetición de información. Bueno, yo creo que vamos a dejar por ahí hoy. Perdón, el tiempo no dio para tanto, pero bueno, intenté organizar de la mejor manera posible eh, toda esta información para que nos alcanzara en una hora y para que de pronto pudiéramos llevarnos algo para nuestro cotidiano. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene dudas, preguntas. Les voy a compartir por aquí también, por último, ya para irme, mi enlace de LinkedIn, por si de pronto quieren agregarme por ahí para estar disponible para lo que necesiten, de pronto para charlar y está para irnos actualizando de acuerdo a lo que vayan publicando. Pues aquí les voy a enviar el enlace. Felipe, muchas gracias. Como siempre, pues súper interesante lo que nos explicaste. Definitivamente requeríamos ese recorrido o esa ruta por la información, por los datos, por el conocimiento, la IA,
porque definitivamente nos vamos directamente a usar una plataforma, pero pues a veces no nos centramos en ver el contexto, en analizar un poco más la información. Y lo que tú dices, o sea, no es solamente usar por usar, porque sí debemos usarla, y yo también soy una analfabeta, como lo dijeron por ahí, en IA. Y he empezado a explorar, a revisar, y así como tú lo decías, no es que la IA me haga todo, me lo puede hacer, pero ¿dónde queda mi ética profesional, mi criterio, bueno, o sea, mi análisis, mi aporte además? Entonces, Claro, he tratado de trabajarlo, así como tú lo hiciste. Entonces, como que le pido ayúdame a, no sé, a crear una ruta o sí, o como una organización para hacer una presentación. Me dice, sí, pues te sugiero esto, ta, 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 ta. Pero ya yo me voy, digo, bueno, sí, esto me sirve, esto no me sirve, esto lo puede trabajar con mi conocimiento o buscando otras fuentes de información. Pero sí es ayudarnos. Yo también ya soy partidaria de que la usemos, pero la usemos bien, éticamente sobre claro, todo. André, y aparte, pues esto es un tema que si nos vamos a la realidad del mercado laboral, es que tenemos que enfrentarnos a un mercado laboral complejo, donde hay Sí. que aprender a utilizar inteligencia artificial, pero adicional donde ya no va a ser suficiente utilizar inteligencia artificial porque ya mucha gente la va a saber usar y muchas de las cosas que hace la inteligencia artificial podría reemplazarme a mí. Entonces, ¿qué nos queda? Ujú. No nos queda totalmente el pesimismo, tampoco seamos pesimistas, veamos el lado positivo de las cosas, pero sí nos queda apuntarle hacia la innovación, hacia el pensamiento crítico, hacia fortalecer estas capacidades que de pronto son las que van a marcar el diferencial en el mercado laboral nuestro al enfrentarnos a una vacante. Y es no solo utilizar la inteligencia artificial, sino cómo usarla de manera ética, de manera crítica y de manera innovadora. Entonces también tengámoslo ahí por ese lado. Y bueno, Así gracias. es. Felipe, muchas gracias. No me quiero retirar sin extenderles esta invitación a nuestra próxima sesión que la llamamos Puentes de Información para la Investigación y también muy relacionada pues con muchos de los temas que hoy hablamos. Es el próximo miércoles 19 de noviembre a las 6 de la tarde por este mismo chat. Les compartí el enlace. Entonces, si aquí hay semilleros, hay personas que están muy interesadas en temas de investigación, instructores, investigadores, cordialmente invitados. O todos los que quieran participar, allí está abierta esta puerta para que ustedes puedan participar en esa sesión. Entonces, de nuevo, muchas gracias, Felipe, como siempre, muy contentos con tu Nuri, aporte qué pena, y a por los este demás. mismo Sí, enlace, Nuri, qué pena por este mismo enlace. no, yo lo compartí aquí por el chat, pero sí, no, espérenme, regálenme un minuto, yo lo busco acá. No lo veo, no, estaba Ya se los mirando voy y a no. compartir, uno que me compartieron que de pronto es un poquito más fácil tomarlo. Ahí ya lo acabo de compartir para que lo tomen. Entonces recuerden que la sesión es el próximo miércoles 19 a las 6 de la tarde. Desearles una feliz tarde a todos y nos vemos en una próxima sesión. Muchas